La noche extendía su manto sobre la ciudad de Piedradura y en el hogar de los Picapiedra la agitación era evidente. Pedro se encontraba sumergido en un mar de pensamientos mientras escuchaba las palabras de aliento sobre su futuro. «Te envidio, Pedro», decían las voces a su alrededor. «Todo lo que tienes que hacer ahora es dormir bien durante una noche y cuando despiertes serás riquísimo, millonario». Con esas palabras resonando en su cabeza, Pedro se despidió con un suave buenas noches. Sin embargo, la tranquilidad era una ilusión. El ambiente cambió de repente y Pedro sintió que sería mejor ir por el enano, su fiel amigo Pablo. Un sonido inquietante rasgó el silencio, algo que recordaba de forma espeluznante al fantasma de Sonrisas Picapiedra. Al encontrarse con Pablo, Pedro no pudo evitar reclamarle que siempre tuviera que hacer tanto escándalo. Pablo, con su natural inocencia, simplemente preguntó qué tenía de malo que hiciera gárgaras. Mientras tanto, en otro rincón, Dino recibía órdenes de tranquilizarse porque las galletas todavía no estaban listas. El trabajo en la cocina solo era aceptable porque el dulce era una tentación irresistible. En la sala, el ambiente era más doméstico pero no menos animado. Vilma llamaba a Betty mientras Pebbles jugaba, segura de que Bambán vendría con ellos. Dino y Brincanguro también se sumarían a la reunión. En la cocina, Vilma y Betty compartían confidencias mientras el aroma de las galletas recién horneadas inundaba el aire. Betty comentaba que algo olía muy sabroso y Vilma confirmaba su labor culinaria. Bambam estaba presente observando todo, mientras los pensamientos de los adultos volaban hacia otros compromisos. Alguien mencionaba una cita con una pajarilla que esperaba, mientras los niños y las mascotas se preparaban para un paseo. Brinquitos recibió la advertencia de ir con cuidado, pues no estaba equipado con cinturón de seguridad. De pronto, la llegada de un mensaje cambió el rumbo de la tarde. Una carta enviada por un abogado despertó la curiosidad de todos. Vilma se preguntaba por qué un abogado le escribiría a Pedro. La tentación de abrir la correspondencia ajena se hizo presente. Betty, con un toque de picardía, sugería que era fácil descubrir el contenido. Vilma dudaba, recordando que la carta iba dirigida a su esposo, pero Betty insistía en que, como buena esposa, era su deber abrirla para evitar preocupaciones que causaran arrugas y canas. Finalmente la curiosidad venció y la carta fue abierta justo cuando Pedro llegaba a casa de forma estrepitosa, bromeando sobre sus frenos y su costumbre de traer un hueso en la boca. La noticia estalló como un volcán. La carta notificaba que Pedro había sido nombrado heredero de la fortuna de su tío, J. Sonrisas Picapiedra. La emoción desbordó a Pedro, quien gritaba de alegría que eran ricos. La lectura continuó confirmando que el fallecido tío lo había elegido como sucesor universal. Pedro corrió a buscar a Pablo para darle la gran noticia. Pablo, que en ese momento jugaba a ser un topo en un agujero, quedó asombrado. Pedro presumía de su nueva condición de millonario y de cómo su suerte había cambiado. La lectura formal del testamento se fijó para el día siguiente en la enorme y lúgubre mansión de Loma Lúgubre. Pedro recordaba a su tío como alguien excéntrico, o como él prefería decir, alguien que estaba loco, aunque reconocía que todo el mundo estima a un loco si es rico. Al llegar a la mansión para la lectura del testamento, el abogado comenzó el protocolo. Yo, J. Sonrisas Picapiedra, en pleno uso de mis facultades, doy toda mi fortuna completa a mi sobrino Pedro Picapiedra. La alegría de Pedro era inmensa, pero el testamento contenía una cláusula sombría y peculiar. Si algo le pasaba a Pedro, la fortuna se dividiría entre los sirvientes, Lugubrio el mayordomo, Rocaliente el cocinero y Gusaldrapo el jardinero. Además, para tomar posesión de la herencia, Pedro debía pasar una noche completa en la mansión, o el testamento quedaría nulo. La noche en la mansión se convirtió en una prueba de valor. Una tormenta estalló en el exterior, mientras los sirvientes observaban con intenciones dudosas. Pedro y Pablo intentaban mantenerse valientes. La cena consistió en una extraña sopa de letras que parecía formar palabras de advertencia. El miedo se apoderaba de ellos con cada ruido y cada risa misteriosa que resonaba en los pasillos. El retrato del tío Sonrisas parecía mover los ojos, siguiendo cada movimiento de los invitados. Pedro intentaba convencerse de que todo lo que tenía que hacer era dormir una noche para ser millonario, pero el sueño se escapaba entre gárgaras, ruidos extraños y la presencia acechante de los sirvientes. Al amanecer, Vilma y Betty llegaron a la mansión temiendo lo peor. Encontraron a Pedro y Pablo en un estado de nerviosismo absoluto, refugiados en lo alto de la casa.
Pedro narró los horrores de la noche, Rocaliente con su cuchillo y Gusaldrapo con sus tijeras. Pero el mayor susto estaba por venir. Una carcajada familiar resonó de nuevo y, para asombro de todos, el retrato del tío Sonrisas cobró vida. El tío no estaba muerto, todo había sido una broma pesada para probar si Pedro tenía el mismo sentido del humor que él. J. Sonrisas Picapiedra salió de su escondite, riendo a carcajadas por el éxito de su treta, declarando que era un loco, pero un loco rico. Pedro, exhausto y burlado, sintió que él también se estaba volviendo loco, pero sin la parte de la riqueza, terminando la jornada en una persecución cómica que cerraba este capítulo de su vida con la lección de que no todo lo que brilla es oro de herencia.